¿Quieres destacar con tus acciones de marketing digital? Conseguirlo cada día se vuelve una tarea más difícil, ¿no? Dado que la competencia cada vez es mayor y las barreras de entrada también van creciendo. En el vídeo de hoy te quiero hablar de 6 principios que debes tener presente para destacar con tus campañas de marketing digital. ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Merodio y bienvenido a un nuevo vídeo. Si es tu primera vez y quieres aprender todos los trucos sobre marketing digital y cómo ser un emprendedor de éxito, suscríbete a mi canal. El marketing digital evoluciona mucho más rápido de lo que somos capaces de asumir su evolución, por lo que uno de los grandes retos que tenemos es cómo mantenernos a la cabeza en sus plataformas y ser relevantes en un entorno tan cambiante. Por ello, quiero hablarte de 6 principios que debes tener presente y aplicar en tu día a día. 1. Practica la cultura del aprendizaje. Aprender día a día ya no es una opción, sino una obligación si quieres sacar el máximo partido del marketing digital. Es por ello que deberás dedicar diariamente mínimo una hora a formarte y permanecer actualizado de las novedades del sector. 2. Aprender de los errores. Que vas a cometer errores es lo único que te puedo asegurar que va a suceder, por lo que ya que va a pasar, intenta sacar el máximo provecho de ello. Por lo que analiza en aquellas acciones que no te han funcionado o que no han tenido todos los resultados que tú buscabas, la razón para minimizar la falta de buenos resultados en nuevas campañas. Sé curioso, solo podemos ser buenos en aquello que nos gusta, pero que algo te guste no te asegura ser bueno. Por lo tanto, debes ser extremadamente curioso para estar receptivo a nueva información y oportunidades de mejora. Creo que la curiosidad es un hábito que se desarrolla y que te ayuda a encontrar soluciones a múltiples problemas desde distintos puntos de vista, por lo que sin curiosidad no hay evolución. Experimenta constantemente. La experimentación es parte del éxito y de la evolución positiva de tus acciones de marketing digital. Por lo tanto, hacer experimentos constantes con todo aquello que se te pase por la cabeza o que veas incluso en otras industrias debe ser una de tus máximas prioridades, sabiendo que ese tiempo quizá no sea rentable en el corto plazo, pero sí lo será en el medio y en el largo plazo. 5. Sé proactivo. Una de las frases que intento aplicar desde hace muchos años es: prefiero pedir perdón a pedir permiso. O dicho de otro modo, no quiero dejar de hacer cosas a la espera de la confirmación de otras personas. Y esto lo relaciono directamente con la productividad. Puede que estés pensando que si trabajas en una empresa esto no sea posible, puesto que ciertas personas, antes de hacer algo, te obliguen a tener su permiso. Si es así, obviamente no hay otra cosa que puedas hacer, pero sí es cierto que cada día son más las empresas que integran nuevos modelos de management pensando en una mayor flexibilidad y más enfocada en la consecución de resultados basados en la confianza depositada en sus empleados. 6. Encuentra un mentor. Creo que no se puede conseguir lo mejor si no te rodeas de gente que te aporte su visión y otros puntos de vista. Y esto es aplicable tanto al marketing digital como a cualquier otra disciplina. Por ello, mi sugerencia es que busques a alguna persona que pueda actuar de mentor con tus campañas y acciones y te ayude a tener un segundo punto de vista y te aporte nuevas ideas que te ayuden a catapultar tus acciones de marketing digital a lo más alto. Vale, y entonces una vez tengáis la tienda, que entiendo que estáis montando, ahí sí es muy importante las fotos, es decir, ahí sí te diría que cuidéis mucho la fotografía de las piezas, porque al final es lo que va a vender en la tienda online, entonces hacer fotos profesionales buenas ahí, es muy importante eso. Tienes un dependiente que lo venda, es que eso es muy importante porque muchas veces no se trabaja bien la tienda online y estás invirtiendo en derivar tráfico de publicidad en Facebook, en Google y no convierte bien, y es por eso, porque al final tú piensas que si yo voy a tu tienda física a comprar una pieza, tú me vas a recomendar o alguien de tu equipo me decir: oye Juan, mira, tengo esta pieza, me lo vas a vender, pero en una tienda online no hay nadie vendiendo, entonces tienes que vender con imágenes, con textos y con vídeos en todo caso. Pero ahí sí es importante una cosa, sobre todo porque estáis empezando, es decir, si creáis ese contenido,
guardar una reserva de inversión para publicidad, para promocionar ese contenido, porque a día de hoy lo que os vais a encontrar cuando crees un canal de YouTube es que muy poca gente va a ver ese contenido, porque al final lo que es la visibilidad orgánica, es decir, la de no pago, lleva mucho tiempo conseguirla. Entonces, todo lo que publiquéis, utilizar publicidad digital para ponerlo delante de quien sea vuestro posible cliente y de ahí llevarlo a la tienda que compre. Sí, vídeos recomendaciones, eso es potentísimo. Y como redes, las que tú has dicho, yo creo que Facebook y Twitter, e Instagram son las más potentes para vosotras, mucho más que cualquiera. Sí, primero definir muy bien quién es el público al que queréis impactar, porque cuando tengas que segmentar la publicidad, tener muy claro quién es, rango de edad, hombre, mujer, qué gustos, qué intereses, qué localización va a tener, si solo vais a vender en Aruba o en más sitios, es decir, hacer muy bien esa segmentación. Esa está muy bien, es decir, busca todas las colaboraciones. Al principio, para mí, vuestro objetivo no debe ser vender, debe ser dar a conocer la marca y los productos, aunque eso te cueste dinero. Es decir, no os preocupéis al principio de vender, conseguir que la gente conozca la marca, conozca los productos, con colaboraciones. No os preocupéis, que cuando eso ya esté conseguido, empezaréis a incrementar las ventas. Entonces, toda colaboración que veas que os puede dar visibilidad a la marca, hazlo, sin lugar a dudas. A ver, tendrías que pedirle permiso realmente. Es decir, si quieres usar algún vídeo en un canal tuyo, una cosa es que lo compartas. Compartirlo puedes hacerlo, siempre y cuando compartas su fuente original. Es decir, si tú ves este vídeo en Facebook y le das a share, a compartir, puedes hacerlo. Lo que no puedes hacer es descargarte ese vídeo y subirlo a tu página de fans. Eso no podrías hacerlo. Vale, es que eso es clave. Te lo digo porque al final estamos hablando de una marca premium. Entonces, cuando tú vas a comprar algún tipo de vehículo, porque al final todos los portales, coches.net, Autoscout24, creo que te derivarán tráfico interesante, supongo. Otra cosa luego muchas veces es la conversión, y ahí juega un papel fundamental la imagen que tú proyectes de tu concesionario en este caso, ¿no? Yo imagínate que estoy buscando, voy a entrar en vuestra web y me encuentro eso. Yo sinceramente no te contactaría, me daría desconfianza. Es muy importante las estrategias de captación de leads, es decir, no es tanto conseguir más leads, sino primero trabajar bien ese flujo desde que recibes el lead hasta qué tal, antes de empezar a invertir en generar más tráfico, ¿no? Y en la parte reputacional, lo que te digo, a mí me llamó la atención el ver la web así rota en construcción. Eso es algo que claro, cada uno lo toma de una manera distinta, ¿no? Pero al final entiendo que al público al que vais es un público de cierto poder adquisitivo, que va a ser un poco más detallista con ciertas cosas, y eso puede provocar ciertos miedos en toda esa parte. Y es muy importante esa parte cualitativa, sobre todo de temas de leads. Es que el sector automoción es un sector en el que he estado vinculado muchísimos años y sigo vinculado a él, y conozco bien y he hecho pruebas incluso desde la parte de consumidor. Y a nivel general mi percepción es que se trabajan muy mal los contactos que llegan a nivel digital. Entonces, quien me contesta antes, ya sabes que se tiene un alto porcentaje de que se te lleve la venta. Ahí yo te diría que la web que estéis diseñando, no sé si estéis ya con ella o no, que la hagáis una web muy diseñada a conversión de leads, es decir, a buscar el lead, pero protocolizar bien ese tiempo de respuesta, porque si no, no os vale nada. Es decir, 48 horas de respuesta a mí me parece una auténtica barbaridad. Es decir, estáis perdiendo, me atrevería a deciros, por encima del 80% de los clientes, y sin contar el tiempo. Para mí un tiempo de respuesta adecuado es menos de 45 minutos el primer contacto. Es decir, menos de 45 minutos. Sé que esto suena loco, pero al final, cuando hemos medido las conversiones a ventas en distintos sectores, cuando bajamos los tiempos de primera respuesta, no hay color. Es decir, disparas absolutamente todo, porque piensa que cuando tú solicitas presupuesto a un coche o de cualquier cosa, quien te responde rápido te da sensación de eficiencia. Entonces ya te estás ganando al cliente, por lo que yo trabajaría en establecer primero esos protocolos que os permitan internamente tener unos tiempos de respuesta por debajo de 45 minutos, siempre en horario comercial, obviamente. Y ahí lo que te puedes muchas veces apoyar, lo que hacemos es con sistemas de automatización de marketing. Y lo que haces es comprar tiempo para que el usuario luego diga, qué bien me ha atendido. E importante en eso, que ese usuario sea real, me explico, porque muchas veces hay gente que contesta esos emails
Y hay empresas que esos emails no llevan a ningún sitio, entonces te descubren. Pero ese email tiene que estar conectado con esa persona que si alguien responde, tú lo recibas y digas, este usuario me ha contestado. Si ayuda a Facebook es ayudar en la confianza y conversión. Yo siempre lo digo, si yo voy a comprar un coche, cada vez más gente miramos más allá de la empresa. Es decir, yo he visto eso, veo tu web, pero voy a ver tus redes sociales cuando entro en tu web y veo tu Facebook. Y si yo veo que tu Facebook está sin actualizar desde hace tiempo, a mí eso me genera desconfianza. Puedes vender el mejor coche, pero a mí ya eso me está dando de, joder, este concesionario. Entonces, ayuda a todo eso. Temas de WhatsApp marketing funciona muy bien y para vosotros puede ser brutal. Lo que pasa, que sí te diría que meterte en eso sin tener establecida bien una base sería una auténtica locura y es un canal que va a hacer más daño que ayudar. Genial. Pues yo cuanto antes empezaría, porque además, como sabes, esto es un proceso que lleva tiempo, esto no son 3 meses, al final estos son años, es empezar a trabajar, ir depurando, ir transformando un poco todo. Quiero conocer tu opinión, por lo que déjame en los comentarios con el hashtag marketing digital si hay algún otro principio que añadirías. Entre todos los comentarios de los vídeos del mes sortearé mi curso online de estrategia de marketing digital. Si te ha gustado este vídeo y quieres que siga haciendo más vídeos, dale a me gusta y suscríbete a mi canal. Y si quieres ahora mismo descargarte gratuitamente mis libros, puedes hacerlo desde el enlace a mi blog que te dejo en la descripción de este vídeo. From your head down, down in your butt. I'm like Tyson, booty.